Bienvenidos a Siyulate. Este es el segundo capítulo que vamos a tener una entrevista del punto de vista tecnológico. Pero para ello me acompaña hoy día, a cual agradezco, por supuesto, digamos, todo lo que significa esto, digamos, de una entrevista. No es fácil, digamos, actuar o hablar de estos temas. A Lorena Bearzotti, que es una académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día he vuelto a la universidad a entrevistarla. Ella es doctora en Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe y actualmente haciendo clases, digamos, en la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte. Sí. Así que, Lorena, bienvenida a este Siyulate, a esta conversación, con un café, con una taza que nos invita, digamos, a grandes ideas. A grandes ideas. Y vamos a hablar de tecnología. Bienvenida a este café. Muchísimas gracias, Juan, por esta invitación de estar hoy acá con ustedes, compartiendo desde la academia hacia, a mí me gusta decir, como la vida real, hacia lo que pasa en terreno y ver de cómo podemos colaborar en esta generación de grandes ideas que generen transformación e impacto en la sociedad. Así que muchas gracias por la invitación de estar hoy acá. Oye, una pregunta que siempre se viene, digamos, en este tipo de conversaciones. ¿Cómo valorías tú en el contexto tecnológico lo que hoy día pasa en la industria logística portuaria en Chile? La industria logística portuaria ha sufrido grandes cambios desde la tecnología, primero traído por el efecto pandemia, que significó generar estos cambios, que había proyectos de cambio, pero como a muy largo plazo. Entonces, viene la pandemia, vienen muchos miedos asociados, no se sabía en las primeras semanas cómo este virus en particular se contagiaba, y muchos procesos de transformación digital fueron acelerados de varios años a un par de semanas, a un par de meses, con los pros y los contras que eso significa. Entonces sí vimos desde el 2020 a la fecha una aceleración de los procesos de transformación digital que ahora empezaron a ralentizarse un poco en aras de lo que fue esos primeros años y, volvimos como un poco al status quo pre-pandemia. Sin embargo, la respuesta fue muy positiva porque fue un rubro que permitió seguir operando al país pese a la situación tan anómala que estábamos viviendo. Y eso en gran parte fue, primero, por el compromiso del rubro y segundo, por estos cambios que se hicieron en los procesos de incorporación de la transformación digital a más gran escala o más rápido de lo que se pensaba originalmente. Eso no quiere decir que el trabajo esté terminado, eso quiere decir que recién empezamos el trabajo. Todavía tenemos mucho por hacer, mucho por implementar para mejorar los procesos, para hacerlos más eficientes, para incorporar la tecnología. No nos olvidemos que estamos en pleno proceso de la cuarta revolución industrial y nuestros puertos, si bien nuestros puertos y nuestros actores de la cadena logística portuaria están transitando los cambios, falta una mayor integración, falta incorporación de nuevas tecnologías, falta una mirada sistémica, es decir, necesitamos ver esto como un problema y un sistema global y ver cómo todos nuestros actores van a interactuar. Hay acciones desde el mundo privado, hay acciones desde el mundo público, el ministerio, que están impulsando o están motivando este proceso de cambio. Y algo que tenemos que tener en claro, si hablamos de tecnología, que todo proceso de cambio asociado con tecnología es de acá para siempre. No es algo que podamos decir, cambié y ya terminé, es de acá para siempre. Y así, mira, previa a esta entrevista estaba viendo unos podcasts, digamos, y hay una pregunta que nace en general a toda la gente. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, si bien es uno de los pilares de la cuarta revolución industrial, no es algo nuevo. Es básicamente cómo podemos hacer que las máquinas simulen o tengan una inteligencia que no es natural, que es artificial porque es programada, que les facilite la interacción con el humano. Ahora tenemos los ChatGPT, Perplexity, un montón de herramientas que podemos ir utilizando y que se van incorporando a la vida laboral, a la vida académica y a la vida de los estudiantes, fundamentalmente, con todos los desafíos que eso nos implica. Pero básicamente es de hacer que las máquinas piensen entre comillas, porque todavía no se ha llegado a ese salto, todavía estamos cerca, en donde efectivamente las máquinas desarrollan la capacidad de pensar en forma autónoma. Hoy es código, es programa que hace que estos computadores logren procesar grandes volúmenes de datos y mantener un diálogo
bastante humanizado con las personas. Entonces, el gran éxito de ChatGPT es la capacidad de dialogar con las personas, hasta uno creyendo que está dialogando con un par, cuando en realidad es una máquina que fue programada. Yo diría que es bastante, no sé, cómico, entre comillas, porque llegan a ser más empáticos que las propias personas. Sí. Pero sabes tú que la discusión en general va y tiene relación con temas ya casi filosóficos, Sí, metafísicos, dado que la inteligencia artificial no sabemos cuál es el impacto que va a tener en la sociedad, en términos económicos, en términos de trabajo, inclusive de la gobernanza. Sí. ¿Ah? Porque mañana puede llegar a ser Dios y crear. Ese es el salto que está faltando. Siempre hacemos el chiste de hemos creado la Matrix o la de Terminator. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Mira, oye, nos desviamos con esta pregunta. No, disculpa, pero tenía que preguntarle. No, por supuesto que sí. Pero el tema en general, y quiero volver al otro tema tecnológico, digamos, de la... Pero está relacionado, sí, está sumamente relacionado. Tú mencionaste algo que era súper importante. ¿Cómo integramos a los actores, digamos, de la cadena logística, de este nodo logístico portuario? ¿Cómo los integramos? Porque son todos de diferentes tipos de cultura, de forma de enfrentar la vida, natural, etc. ¿Cómo crees tú que sería lo correcto hacer? Lo principal es entender justamente eso, la diversidad de cultura, la diversidad de naturaleza, incluso la diversidad en estadios tecnológicos que podemos encontrar. Podemos encontrar actores altamente tecnologizados que tienen sus procesos de transformación digital sumamente avanzados y que están muy cercanos a estar a los niveles internacionales, pero por otro lado, en esta cadena logística portuaria tan compleja, podemos tener actores que están muy básicos en su desarrollo de los procesos de transformación digital. Entonces, la idea de integrar tiene que respetar esas diferentes naturalezas, y ahí hace que el desafío sea aún más complejo. Pero no solamente respetar, sino que yo trabajo y enseño lo que es resiliencia, y la resiliencia se mide por el eslabón más débil. Si yo estoy apostando a un proceso de transformación digital que mejore las condiciones de esta comunidad, también me tengo que hacer cargo de que los que están más debilitados, poder acompañarlos de una forma menos traumática a lo que son estos procesos de cambio, para que estén no igual, pero sí se estén acercando a los que lideran estos grandes cambios. El gran desafío es que la transformación digital implica recursos. Entonces, en organizaciones que están más debilitadas, donde por lo general es el día a día, es la lucha de apagar incendios, pensar en un largo plazo, pensar en unas inversiones considerables puede ser inviable porque no lo ven en su escenario. Entonces ahí es la importancia de políticas públicas, es la importancia del vínculo con la universidad y sobre todo respetar la diversidad. Si no respetamos la diversidad en esta integración, muchos de estos actores lo pueden considerar como una obligación. Es como, me están obligando a, me están forzando a, sin ver los beneficios que puede ser formar parte de la comunidad o iniciar estos procesos de transformación digital. Entonces también en la diversidad está la riqueza de esto, y en esta idea de generar estos cambios en conjunto. ¿Es fácil? No, olvídalo, no es fácil. Pero hay ejemplos de comunidades portuarias que se genera esta integración, se genera esta vinculación, donde no se buscan culpables ni responsables, sino se busca el generar ese bienestar en común, o el ganar-ganar de teoría de juegos para todos. En ese sentido, Lorena, nosotros el trabajo que realizamos con los transportistas y somos muy cercanos a ellos es fundamental. Es clave. Y te llevo hasta la siguiente pregunta, en el fondo, ¿cómo integramos a los transportistas y los conductores en general? Por la edad, no son sujetos digitales, es complejo, digamos, tratar de integrarlo, pero sin embargo, también se quejan, digamos, de la cantidad y el volumen de aplicaciones existentes. Justamente te iba a decir eso, frente a esa diversidad y a la naturaleza de uno de los actores que hacen que las cosas se muevan, porque si no tenemos transportistas, las cosas no se van a mover. De todas maneras. Es simplificar. La búsqueda es simplificar. ¿Cómo le puedo simplificar el acceso a estos sistemas que ya hay? Porque están los Port Community System, están las ventanillas únicas, ya hay caminos que se está transitando. La respuesta es ¿cómo simplifico? ¿Cómo puedo tener, por ejemplo, un único punto de entrada para todos estos múltiples sistemas? Porque justamente estás hablando de personas que a lo mejor no tienen el último celular con la mayor capacidad, no son nativos digitales,
les cuesta el salto hacia lo digital. Incluso para algunos sigue siendo importante tener el papel, porque el papel es una evidencia. Entonces, si está en un teléfono, no es real, porque no está en un papel impreso. Entonces, simplificar. La respuesta es simplificar. ¿Cómo se puede simplificar el acceso o cómo se puede transparentar que tengo múltiples sistemas, pero en realidad el transportista puede ver un único sistema que hace el split hacia los otros? Entonces, simplificar el acceso a estos sistemas, simplificar el uso de estos sistemas lo más simple posible, justamente para evitar la resistencia a los cambios y justamente para evitar la frustración que te da a lo mejor ingresar un dato en 5 plataformas diferentes porque esas plataformas no están dialogando entre sí. Así es. Con todos los riesgos que tengo asociados de que ingreso un dato acá, pero en este lo ingreso con minúscula, en este lo ingreso con un error ortográfico, y no por intencionales, porque están contra el reloj ingresando datos, que no es fácil en un dispositivo de celular, en varias plataformas en simultáneo. Entonces la respuesta es simplificar. ¿Cómo simplifico? ¿Cómo puedo generar como una interfaz única que haga pum, el split a todos estos sistemas? Y además el beneficio es general, porque si logro reducir la cantidad de errores que puedo estar introduciendo, después el procesamiento de esos datos por otros actores de la cadena va a ser más rico, voy a tener más certeza, menos errores, menos incertidumbre, y las decisiones que puedo tomar van a estar mejor fundamentadas. ¿Sabes, Lorena, lo que hemos aprendido? Que en este tipo de proyectos, generalmente el usuario final nunca ha incorporado los proyectos. No sé si te ha pasado, digamos... Soy informática de origen, así que sé lo que significa eso. Entonces, eso se transforma en un problema. Sí. Uno de los grandes desafíos que hay con transformación digital dentro de sistemas tan complejos como el que hablamos de la cadena logística portuaria es entender que este proceso de transformación digital es con los usuarios. No puede ser una decisión que toman las altas gerencias de las comunidades portuarias sin considerar a los que van efectivamente a utilizar estos tipos de sistemas de información. La teoría del mundo de la informática nos da herramientas como para que los usuarios sean parte de estos cambios, del diseño de estos nuevos sistemas. O sea, la informática lo estudia, es un problema para la informática porque justamente busca que este usuario sea parte del sistema desde el minuto cero, pero también busca poder capturar, poder visualizar los requerimientos reales. Porque una cosa es la idea que tiene una gerencia media y alta, y otra cosa es la vivencia de, por ejemplo, el transportista que está tratando de ingresar datos en una pantalla muy chiquitita, en donde muy probablemente hasta tenga, por ejemplo, dificultades visuales. Entonces, una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que sucede ahí en la línea de combate. Y tiene toda la razón. Es clave que estos usuarios, para bajar los niveles de resistencia a los cambios, sean parte de los procesos de diseño de estos nuevos sistemas desde el minuto cero. Tienen que ser parte de. Como generadores de requerimientos, hay requerimientos que son no funcionales, son requerimientos de colores, letras, tamaños, navegación, de cómo si hago clic acá, siempre que haga clic acá va a pasar este tipo de cosas, y es clave, porque si no lo tengo a ellos... Sí, que sea simple, intuitivo, digamos, y flexible. Y se usa el teléfono, digamos, celular para ello, dado que es general, digamos, y todo el mundo lo usa. Exactamente, es la herramienta. Además, los teléfonos cada vez más tienen mayores capacidades. Entonces, eso hace que el teléfono sea como un mini computador que tenemos en la mano, que lo podemos integrar con inteligencia artificial. Ahí mencionaste lo de la empatía, por ejemplo, tener un asesor en línea que sea un bot, un softbot. Un call center. Exacto, que sea que te va a decir, no, tienes que seguir estos pasos, o que te vaya guiando, sobre todo cuando estás en la curva de aprendizaje de aprender ese sistema. Entonces, no es nuestro enemigo la inteligencia artificial, no son nuestros enemigos las tecnologías, lo tenemos que ver como aliados, pero para verlos como aliados tenemos la gente que lo va a usar, tiene que vivir cómo le simplifica la vida, no se las complica. Entonces, es la clave ahí. Lorena, en ese mismo ámbito, digamos, de cómo integramos los actores o a los mismos transportistas o los conductores, ¿cómo podría ser un buen programa de capacitación, digamos, para poder integrar a lo que significa, por ejemplo, un solo link, una sola app? Exacto. Bueno, el primer paso que hay que dar es justamente entender de que estos usuarios, en sus diferentes gamas, niveles de decisión, tienen que ser parte de los proyectos de transformación digital
desde el minuto cero. La capacitación no empieza cuando el producto está terminado. La capacitación empieza desde antes que empiezo a desarrollar el producto. Entonces, de esa forma, estos actores son parte del proceso, no se consideran como víctimas de que van a ser sujetos de cambios de sus procesos que generan miedos, generan resistencia, generan problemas. Entonces, primera lección que tenemos que considerar e incorporar es, forman parte del minuto cero. ¿Hacen ruido? Sí, claro, porque son los que están en la línea de batalla, son los que conocen las dificultades, son los que conocen también los atajos. Entonces, a veces se diseña un proceso, pero en los hechos se hace de otra forma porque hay atajos. Tienes ¿okay? toda la razón. Entonces, sí, claro, no lo había pensado. Si logro captar ese conocimiento de estar ahí, mis procesos van a ser más eficientes. Y si logro captar a este usuario, la resistencia y el miedo se le va a bajar, porque forman parte, son parte. Lo otro es que al generar los requerimientos, en el ida y vuelta del requerimiento y la implementación, puede haber un feedback. Yo genero un prototipo o genero una versión, se los doy, bueno, ya, pruébala. No, mira, la letra, está el color blanco de la letra cuando estoy por entrar al terminal, por la luz y eso me molesta, ¿por qué no puede ser de otro color? Entonces, amplifica la usabilidad del producto, porque no se van a decir, no lo voy a usar, esto es peor, me quedo con el sistema viejo. Entonces, si yo considero la vivencia y se los doy a probar en las versiones beta, en las alfa, beta, en las diferentes versiones, hasta que salga la funcionalidad final, la información del uso me ayuda a prepararlo, estoy entrenándolo, pero también me ayuda a mejorar el producto. Tiene que ir de la mano. Porque puedo recibir esta retroalimentación de decir el brillo está malo, los colores no son adecuados, durante el día el reflejo del sol lo que molesta, pero en la noche tampoco se ve. Entonces puedo ir haciendo estos ajustes necesarios. Y lo otro es contar, entender y asumir de que hay curvas de aprendizaje y que los aprendizajes no son iguales en todas las personas. No todos aprendemos a la misma velocidad, no todos aprendemos con la misma metodología. Entonces, uno puede tener como tutores virtuales que vayan acompañando este proceso. A lo mejor en una primera etapa el tutor es el que apriete este botón y ahora complete con esta palabra, fíjese, que va acompañando como en el paso a paso y te va dando las indicaciones por mensajes, en forma oral, porque a algunas personas les es más fácil leer, para la otra es más fácil, es como tener la cucaracha, como dicen los periodistas, que te van diciendo... el Pepe Grillo. Claro, diciendo, mira, ahora tienes que escribir esto, si te sale este mensaje hay que hacer esto otro, hay que llamar a... Entonces es como un tutor ahí con la persona. Y de nuevo, la inteligencia artificial es muy buena para generar esos tutores, porque además tiene la capacidad de poder aprender en función de con quién está tutorizando. Entonces, en función de la respuesta de este alumno que está aprendiendo, la inteligencia artificial puede mejorar la forma de entregar las indicaciones, pero también de cómo le va mostrando esto. Entonces, curva de aprendizaje. No todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo tiempo, no todos requieren los mismos elementos, pueden ser diferentes elementos. Muchas veces en informática se hace un día, así se usa el sistema. Sí, es algo que se usa, pero la verdad es que las personas no lo van a aprender a usar así. Lo van a aprender a usar en base al error. Y si aprendo a usar en base al error, que no es una mala técnica, se genera frustración. Esto no sirve, esto no me gusta, porque como me equivoco, genera esa sensación, esta aplicación no sirve. Y no es que no sirva, no la estoy usando bien. Exacto, pero Lorena... Aquí, y no la uso bien porque nadie me enseñó a usarla. Eso es un tema importante porque, a ver, esto trae una conclusión que es importantísima, que es hacer parte del proyecto. Siempre, siempre. Ellos son parte del proyecto y generalmente nos equivocamos cuando hacemos un proyecto de este tipo de tipo de envergadura. Sí, porque es sumamente complejo. Siempre hay que tener en claro la logística y la cadena logística portuaria en particular, que es lo que a nuestra ciudad le toca más de cerca, es entender la complejidad de los procesos, la complejidad de los actores, la complejidad de la naturaleza, en la naturaleza en sí de los actores que están en diferentes estadios. Entonces, es entender y respetar los cambios que se van produciendo en estos actores y cómo los puedo acompañar. No puedo forzar a todos a que tengan, por ejemplo, algún sistema de gestión
de procesos de alta gama que valen miles de dólares una licencia. No los puedo forzar. ¿Simplificaría la vida? Sí, pero no puedo forzar eso porque no estoy respetando la diversidad en este sistema. Entonces, ¿cómo se pueden generar acciones? ¿Cómo se pueden generar políticas que permitan estos cambios, pero de forma colaborativa y conjunta? Sin obligar a invertir miles de dólares que no tienen en soluciones que probablemente para estas empresas, algunas de estas empresas en realidad no son soluciones. Oye, y bajo este concepto de colaboración, desde el punto de vista de la academia y el mundo privado, ¿cómo se pueden integrar o cómo se integran, digamos? Porque son dos mundos diferentes. Sí, con tiempos diferentes, exacto, pero que necesitan de estar integrados. Es fundamental que en Latinoamérica, sobre todo, porque, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, de Asia no conozco mucho, pero Europa y Estados Unidos, que son como los referentes de integración mundo académico, voy a hablar en particular de la cadena logística portuaria, es natural y se da. Se da en base a las confianzas, en base a las soluciones que se han dado, en entender esta diversidad de tiempos, okay, pero también ahí necesitamos que el mundo empresarial venga a las universidades o nos reciba cuando las universidades vamos al mundo empresarial, y que la sinergia entre estos dos mundos se va construyendo. No es algo que porque un profesor o un grupo de alumnos vaya y le diga, mira, tenemos estas ideas, tenemos esta problemática, ¿por qué podemos hacer con ustedes el trabajo? Que esperen que se le resuelva el problema en 3 meses. Pero por otro lado, también el mundo académico tiene que asumir la responsabilidad de que los tiempos de las empresas son diferentes a los tiempos, por ejemplo, de publicar un paper. Y que el producto final que tenemos que entregar no es el paper, es algo que les resuelva la situación problema por la cual nos sentamos a hablar. Entonces ahí básicamente es como que cada uno se saque los tapones de los oídos y empecemos a escuchar al otro. Ejemplos de sinergia, el puerto de Hamburgo. Hace un par de semanas tuvimos un workshop que vinieron profesores internacionales de Long Beach en Los Ángeles, de Hamburgo y de Auburn y de Colombia hablando de la cadena logística portuaria. El de Hamburgo y el de Long Beach, el profesor Stefan Foss y Tom O'Brien, ellos hablaron parte de su charla fue cómo la universidad se puede integrar en los puertos y la problemática de los puertos y de la cadena logística portuaria. Porque no es el puerto solo, de nada me sirve tampoco resolver el problema del puerto si no estoy viendo la logística extrapuerto hacia el agua y intrapaís, intralogística de cómo voy a brindar el soporte a las operaciones que se dan ahí. Y dieron muy buenos ejemplos, por ejemplo, en el puerto de Hamburgo, el puerto de Hamburgo está asociado con las universidades, tanto la Universidad de Hamburgo como otras universidades que están dentro de la ciudad. A tal punto que es tan exitoso el vínculo que se han producido spin-off de innovación, que mezcla gente del puerto con gente de la universidad y se crean empresas de innovación que tienen una patita en la universidad y una patita en la autoridad portuaria o en las terminales portuarias para resolver problemáticas asociadas con la cadena logística portuaria. Y el fin es mejorar la eficiencia, mejorar la operatividad, mejorar aspectos de sustentabilidad, porque a veces se nos pasa por al lado, mejorar el vínculo con la ciudad. El puerto de Hamburgo es un puerto que está dentro de la ciudad, y todos esos aspectos salen a través de la interacción universidad, puertos, terminales, camioneros. Por ejemplo, uno de los proyectos mejoró el nivel de contaminación que producen los camiones, porque si bien tienen otros medios de transporte, el camión sigue siendo el principal para esas terminales, con una mejor asignación de cuándo tenían que llegar, cuánto tiempo tenían que esperar, o sea, es como mejorar el timing entre el terminal y el transportista. Y con eso los niveles de contaminación bajaron significativamente en la quema de combustible, porque no todos los camiones son eléctricos, muchos de la flota en Alemania sigue siendo considerablemente basada en combustibles fósiles. Entonces eso bajó significativamente el índice de dióxido de carbono en la ciudad. Por un timing. Exacto, pero eso debe ser una aplicación. Es una aplicación. Que integra a todos los actores. Sí. ¿Ah? Entonces miren cómo el diálogo puede generar soluciones de ese tipo. O
le ayudaba a calcular la ruta. Entonces, decir, este camión con esta carga, con cómo estaba planificado las terminales, los muelles, no tiene que entrar por este gate, tiene que estar por este otro gate. Estamos hablando de un puerto que es muy grande. Sí, claro. Pero, de nuevo, siendo tan grande el puerto, con tantas terminales y con terminales de diferente naturaleza y complejidad, logran bajar el nivel de contaminación solo con la generación de una aplicación que permite mejorar el ruteo y los tiempos de espera para acceder estos camiones a la terminal. Pero es increíble, ¿eh? Porque aquí tú mezclas conceptos de colaboración, sí, de confianza, sí, de integración. Sí. Y también hay detrás un tema que es de objetivo, digamos, como objetivo país. Claro. ¿Qué somos? Digamos, tenemos una tremenda costa, una cantidad, un volumen de puertos que son importantes y algunos que son específicos de cada tema. Y eso que implica, digamos, que a lo mejor tenemos que volcar esa labor. Sí. Pero hay que plantearlo como objetivo. Sí. Y en alguna medida, digamos, si no existe esta integración fuerte, quiere decir que no lo hemos logrado. No. Entonces algo falta detrás. ¿Qué crees tú que falta? Por ejemplo, voy a comentar el caso de Long Beach. ¿Ya? En el caso de Long Beach, tiene como un contrato con la Universidad de Long Beach, en este caso, es el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Beach con la Universidad de Long Beach y otras instituciones. Y fruto de la interacción se percataron de que había en las inmediaciones de las áreas portuarias, había un tema con barrios periféricos empobrecidos y ellos crearon como una terminación en el high school, en la media, perfecto. Con fondos de la universidad, con fondos de los puertos, para generar capital humano capacitado para las operaciones portuarias. Entonces era como un curso específico, varios cursos orientados hacia lo que es la cadena logística portuaria, con la finalidad de que si los alumnos entienden, los estudiantes entienden la naturaleza de las operaciones de la cadena logística portuaria, pueden entender los beneficios que esa cadena logística portuaria da a la ciudad, a su familia, a sus vecindarios. Y ha sido muy exitoso al punto que lograron que estos alumnos del high school, que por lo general no entraban en el sistema universitario, estén empezando a entrar para formarse en temas de la cadena logística portuaria, en ingenierías aplicadas o negocios para la cadena logística portuaria. Entonces, miren el impacto hacia la sociedad por la integración. Ahí estaba el municipio, le voy a decir municipio que no es, pero el municipio, el puerto, la universidad, y juntos crearon este proyecto con un impacto social increíble, porque le está cambiando vida a las futuras generaciones. No están obligados los chicos, o sea, un chico que le hace ruido ver los camiones tienen una parte que circulan dentro de la ciudad, el puerto que lo pueden ver, es como, esto me interesa, voy a estudiarlo. Y muchos de ellos están transitando posteriormente, que históricamente de esos vecindarios no llegaban a la universidad, un porcentaje de ellos está llegando a la universidad. Proyectos que no son de 2 o 3 años, estamos hablando de proyectos de corto plazo. Para largo plazo, porque estás implicando, no son proyectos cortos, o sea, si estoy creando esas terminaciones. Pero Lorena, a ver. Y de nuevo, ¿qué aparece como elemento común? La integración de miradas, exacto, la coordinación de esas miradas, entender de que necesito, por ejemplo, entender que los puertos necesitaban que la ciudad, los ciudadanos entendieran la importancia que tienen estos puertos para la comuna. Pero no solamente para la comuna, siendo el puerto de Long Beach y de Los Ángeles, como el que ingresa carga fundamentalmente de China para la economía regional y para la economía nacional. Entonces no es trivial que algo le pase al puerto, porque puede hacer caer indicadores económicos a nivel nacional. Pero te das cuenta de una cosa, que al final, ¿cómo logramos visualizar esta idea y estos conceptos? Si no a través de programas como este, pero que van a un nicho bien específico, pero sin embargo, si esto lo abrimos, el objetivo llega. Porque al final siempre es lo mismo, crear confianza, integrar distintas ideas para poder lograr un objetivo, pero primero tiene que estar el objetivo. Por ejemplo, yo siempre, obviamente las tecnologías me gustan mucho, me apasionan, y siempre comento cuando hago charlas y eso del rol complejo que tiene la universidad. Porque la universidad, se supone, o una de las misiones de la universidad es generar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, innovar en diferentes campos. Entonces, es generadora de cambios en ese sentido.
pero después tiene un rol clave y fundamental que es formadora de capital humano. Entonces la gran pregunta es, yo estoy generando estos cambios, pero estoy formando a estos nuevos, en mi caso, ingenieros para ese mundo que se viene. Lo estoy formando con todas las competencias, con todas las habilidades para ese mundo que ya estamos transitando. Es como la gran responsabilidad. Y por otro, tercera gran pata que tiene es la vinculación. De nada me sirve generar este conocimiento, formar capital humano, si yo no me vinculo con el entorno para resolver problemas del entorno. Entonces ahí es como, ¿cómo hago ese enroque entre esas tres naturalezas que se espera de una institución universitaria? Y ahí aparece, en estas dos patas, fundamental, en cómo la institución se tiene que vincular con la ciudad, el país, la región, cómo se tiene que vincular con las empresas, pero esto en dos direcciones. Eso no puede ser que uno vaya, sino que tiene que fluir en ambos mundos. Y creo que todavía en eso nos falta trabajo. Lorena, un mensaje para finalizar. Imaginen una orquesta. Cuando hablamos de una orquesta, tenemos múltiples músicos que cada uno toca un instrumento. ¿Qué pasa en esa orquesta si cada uno toca? ¿Suena bonito? Cada uno toca su música, toca como sin un director, sí, claro, o sin una partitura. ¿Suena bien esa orquesta? No, no es cierto. Basta con que un músico, vamos a imaginar el de los platillos, toque los platillos en el tiempo que no corresponde y todo el trabajo se viene abajo. Lo mismo pasa con nosotros. Si todos estos actores que estamos dentro de este sistema complejo, los gobiernos, los centros de educación, los actores naturales de la cadena logística portuaria, no nos miramos cuando estamos tocando, no nos escuchamos cuando estamos tocando, la música que vamos a generar no es buena. Por más que cada uno sea un excelente músico. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de por qué una orquesta suena tan bien y es tan buena? Porque trabajan como una unidad. Entonces, hasta que no tengamos el sentido de comunidad, no vamos a lograr resolver estas grandes problemáticas que tenemos en mano. Entonces, mi gran llamado siempre es, empecemos a hacer comunidad, como una unidad, escuchándonos, tocando juntos en esta resolución de los desafíos que diariamente se nos vienen planteando, entendiendo que los desafíos no van a terminar nunca. Una vez que resolvemos un desafío, nos aparecen 5 más que tenemos que ir resolviendo. Entonces, la clave es integración, cooperación, diálogo, confianza, eso es una palabra clave. Confianza en que esto es un trabajo de la comunidad, no es un trabajo de cada músico, de cada actor en forma individual. Muchas gracias, Lorena. Lorena Bearzotti, See You Later.